El día de hoy ha dado a conocer el diputado del Movimiento al Socialismo que se ha aprobado la ley del impuesto a las grandes fortunas. Esta ley está para aquellas personas, de manera individual, no para aquellas empresas, sino es para la fortuna de manera individual. Se ha dicho claramente que de los más de 10 millones de bolivianos, hay en promedio unas 150 personas en Bolivia que tienen fortuna de manera individual y que sobrepasan los 30 millones de bolivianos. O sea, aquellas fortunas que sobrepasan los 30 millones de bolivianos van a tener que pagar esta ley. Este impuesto está dado para esta ley. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto el diputado del Movimiento al Socialista. ¿Aprobado en comisión? Sí, así es. El día de ayer hemos aprobado en comisión dos importantes proyectos de ley. Uno es el impuesto a las grandes fortunas y dos, el reintegro del impuesto al valor agregado. Básicamente, en el caso del impuesto a las grandes fortunas, es un impuesto que se va a cobrar a aquellos multimillonarios cuyo patrimonio neto individual sea mayor a los 30 millones de bolivianos. No se está cobrando a las empresas, es algo que lamentablemente en redes sociales se especuló mucho, y tampoco a aquellos trabajadores, clase media, familias o personas que tenían un ahorro, una movilidad o una casita. Reitero, el impuesto se va a cobrar a aquellas personas multimillonarias cuyo patrimonio sea por encima de los 30 millones de bolivianos. Reitero nuevamente, patrimonio individual, no a las empresas. Diputado, en el tema de si son 30 millones, a las personas que se les va a cobrar, ¿cómo se va a hacer este análisis? Usted no ha hecho un análisis de la magnitud del alcance que tiene esta normativa? Sí, según datos del Ministerio de Economía, estaríamos llegando aproximadamente un poco más de 150 personas en el país. Como habíamos dicho durante la campaña, este impuesto que lo habíamos propuesto en ese entonces no iba a llegar a más del 0,01 de la población, y en ese marco precisamente eso se está corroborando. Y bueno, otro elemento también que habíamos debatido el día de ayer es que este impuesto no es un impuesto que Bolivia lo está innovando. En realidad es un impuesto que se cobra en distintos países del mundo, incluso con bases imponibles por debajo del umbral que nosotros estamos planteando. Imagínate, 30 millones de bolivianos es un poco más de 4 millones de dólares, ¿no? En otros países el tema es menor. Hemos visto que hay países que cobran el impuesto por encima de los 30.000 dólares. Entonces, creemos que es un impuesto bastante racional, en una lógica de que aquellas personas que tienen más puedan ser solidarias con las personas que tienen menos. Esta medida es como parte de la reactivación económica por parte del gobierno. Así es, principalmente en el marco del modelo, el tema de la solidaridad que está establecida, pero además la redistribución de los ingresos. Y en ese marco, esto tampoco es extraño al mundo, porque Naciones Unidas en su momento ha señalado de que multimillonarios de varios países, incluyendo Estados Unidos, más bien se habían brindado para poder pagar más impuestos, ¿no? Y en este caso nosotros lo que estamos haciendo es, en esa lógica de ver la lucha que tenemos contra la pandemia, pero también el tema de la reactivación y la reconstrucción de la economía, poder establecer este impuesto de las grandes fortunas. Diputado, ¿ya se han reunido con algunos sectores, empresarios sobre este tema o no todavía lo van a hacer? Bueno, no creo que haya una asociación de ricos, digamos, en el país. Como decía, son 150 personas que estarían alcanzadas con este impuesto, y bueno, en ese marco vamos a ir trabajando. Se ha aprobado en la comisión, ahora ha pasado a la plenaria. Entiendo que el día de mañana se va a tratar en el hemiciclo. ¿Cuál es el otro proyecto de ley? El otro proyecto de ley es el reintegro del impuesto al valor agregado, que es básicamente una devolución que se hace a los trabajadores que tienen ingresos menores a los 9.000 bolivianos, y esta devolución implica que se va a devolver hasta un 5% del 13% que se cobra del IVA. Para que me entiendan, cuando una persona compra, digamos, una camisa, le van a dar la factura por la camisa, y esa factura incluye el impuesto del 13%. Lo que vamos a hacer que esa factura que va a pedir la persona, independientemente si es del sector público o privado,
pueda hacer una declaración jurada donde se incluya ese número de factura, y el fisco, a través del Servicio de Impuestos Nacionales, va a hacer la devolución de hasta el 5% de lo que se ha pagado en términos de impuesto. Entonces creo que es una medida también favorable para los trabajadores, va a incentivar por un lado al consumo, a la formalización, pero también a la dinamización de la economía, que es lo que queremos, principalmente el tema de la demanda interna. Diputado, ayer dio una conferencia de prensa la ministra de la Presidencia, que mencionaba 5 leyes. Usted está en la Comisión Económica, ya tiene estas 5 leyes, ¿y a qué hace referencia a estas 5 leyes? Que es precisamente para reactivar la economía del país. Bueno, en realidad ya hemos ido tratando en diferentes instancias. Una de ellas ha sido primero el tema del bono contra el hambre, que ya estamos aplicando. El tema del refinanciamiento, la reprogramación de los créditos a partir del diferimiento que se ha establecido. Y bueno, ahora estamos tratando estos 2 proyectos de ley, que es el impuesto a las grandes fortunas, el tema del reintegro. En los próximos días vamos a tratar lo del presupuesto general del Estado. Hay gran cantidad de normas que vamos a ir implementando en los próximos días para que volvamos a tener la estabilidad que teníamos hasta hace un año atrás. En el tema del presupuesto general del Estado, ¿se trata esta semana, la siguiente semana? Estamos esperando esto para ya empezar en la comisión. Lo que sucede es lo siguiente: el presupuesto que ha sido presentado por el gobierno de la señora Áñez tenía 2 observaciones muy grandes. Por un lado, los ingresos estaban sobreestimados, es decir, que eran ingresos proyectados poco reales, porque les doy un ejemplo. En el mes de inicios de marzo, el gobierno de la señora Áñez firma una adenda al contrato de venta de gas al Brasil, donde disminuye los volúmenes de exportación de 24 millones de metros cúbicos día, que era lo mínimo, a 14 millones de metros cúbicos día ahora. Establecen además que el costo de transporte, que antes lo pagaba Petrobras, ahora lo tiene que pagar el pueblo boliviano, que eso representa alrededor de 72 millones de dólares al año. Es decir, ellos estaban considerando ingresos que nunca iban a llegar al país. No. Encima que firman una adenda al contrato que obviamente tiene un impacto en la economía nacional, sobre todo en las gobernaciones, en los municipios y en las universidades, pero también en las políticas sociales que hemos ido desarrollando, como el Juancito Pinto y la renta de dignidad. Entonces es un impacto negativo. Pero por otro lado, hemos visto también que los proyectos de inversión que ellos han presentado no tenían un sustento en cuanto a financiamiento. Es decir, que le pusieron un número en el papel, pero que no tenían fuentes de financiamiento real. Y esto representaba alrededor de 20.000 millones de bolivianos. Entonces son números poco realistas, poco profesionales. Es un presupuesto que no se ha trabajado bien. Va a haber 10% a la salud. Diputado, entonces esto quiere decir, para ser puntuales, ¿ha devuelto la comisión al Ejecutivo? Justamente se está haciendo las modificaciones con el Ejecutivo para que nosotros volvamos a tratar. En cuanto al tema del 10%, mi hermano, quiero comentarte que en realidad el 10% de la salud ya está establecido en el presupuesto. Si tú revisas el presupuesto actual, el presupuesto de salud, que representa alrededor de 3.000 millones de dólares, saca la relación versus el presupuesto total, ahí está el 10%. No lo ha hecho el gobierno de la señora Áñez, nosotros lo hemos presentado el año pasado y eso está establecido. También es bueno recordar que cuando nosotros recibimos el gobierno el año 2006, el presupuesto en salud era de 300 millones de dólares. Nosotros hemos dejado un presupuesto de 3.000 millones de dólares. Hemos multiplicado el presupuesto de salud por 10 y a la vez representa también el 10% del total del presupuesto. Entonces, es importante eso aclarar a la población. Hemos priorizado siempre el tema de educación, salud, el tema productivo. Y ahora, para el siguiente año, las 3 prioridades nuevamente. La instrucción de nuestro presidente es que prioricemos educación, salud y el tema productivo. En el caso productivo, básicamente el tema de la manufactura, la agroindustria y el turismo interno para reactivar y